levante su mano derecha. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Amén y amén. Tome asiento, den un aplauso al Señor. Déselo fuerte que para Él, nuestro Dios, sea toda la gloria. Aleluya. Iglesia en la calle. Yo creo que todos somos iglesia en la calle. Esta visión Dios la puso en mi corazón en el 2021, mientras oraba en la montaña. El Espíritu Santo me habló y me dijo: iglesia en la calle. El Espíritu Santo me estaba diciendo en ese momento, cuando escuché la voz, me dijo: Lisandro, mira cuánto pleito hay en tu barrio, tanto problema. Los jóvenes están en la droga, en el alcohol, la homosexualidad, y tú eres el culpable de eso. El Señor me dijo: iglesia en la calle. Le dije: Señor, voy a cumplir con esta asignación, ya que la palabra dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea adorador. Todos debemos cumplir con esta asignación: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra dice que Jesús, escuchar la situación que le pasó a Juan el Bautista en la cárcel, sale corriendo, decide apartarse para el desierto. Cuando decide apartarse para el desierto, es impresionante. La palabra dice que una gran multitud lo vio y vino a pie desde la ciudad. La palabra dice que Jesús, cuando se va apiando de la barca, ve esta gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaba enfermo. Lo que me llama la atención es que en esta gran multitud había quizás personas paralíticas, personas que tenían problemas, personas quizás que no tenían dinero, personas que quizás estaban desesperados, personas que quizás tenían matrimonio roto, personas que tenían un número de problemas. Y al Jesús notar la condición de aquella multitud, Jesús tiene compasión de aquella multitud. Y es impresionante, Jesús manifiesta el milagro por causa de la compasión que tuvo acerca de esta gran multitud. Me llama la atención porque la palabra dice que viendo la multitud, tuvo compasión de la multitud. La compasión se manifiesta cuando hay problemas. La compasión se manifiesta cuando hay enfermedad. La compasión se manifiesta cuando hay situaciones difíciles. La compasión se manifiesta cuando hay un mendigo en la calle que no tiene que comer. La compasión se manifiesta cuando alguien no tiene un techo, no tiene una casa, cuando alguien no tiene un padre, cuando alguien no tiene una madre. Entonces parece que había muchas personas que estaban en esta condición, y por causa de eso Jesús manifiesta este milagro porque tuvo compasión de la multitud. Algo que se ha perdido dentro de la iglesia, que no es la unción. Algo que se ha perdido dentro de la iglesia, que no es la gloria de Dios. Algo que se ha perdido dentro de la iglesia, que no es el poder de Dios. Algo que se ha perdido dentro de la iglesia, aleluya, que no es la manifestación. Algo que se ha perdido dentro de la iglesia, que no es la unción. Lo que se ha perdido dentro de la iglesia es la compasión. A su nombre sea la gloria. Lo que se ha perdido dentro de la iglesia es la compasión. La gloria sigue, el poder sigue, el avivamiento sigue, el conocimiento sigue, pero la compasión se ha perdido dentro de la iglesia. Por eso nosotros notamos personas atadas a la droga y no sentimos nada. Por eso nosotros notamos personas atadas a la homosexualidad y no sentimos nada. Por eso nosotros notamos personas atados en la prostitución, no sentimos nada. Por eso notamos personas que están atados en problemas, están atados en la cárcel, están atados en fornicación, están atados en batalla, pero no sentimos nada porque hemos perdido la compasión. Pero yo creo que Dios va a levantar una generación con compasión. Yo creo que Dios va a levantar pastores con compasión. Yo creo que Dios va a levantar adoradores con compasión. Este es el tiempo de Dios exhibir a aquellos que tienen compasión. Los milagros sucedían, los milagros pasaban en aquel tiempo porque había compasión. Hoy en día hemos perdido la compasión. Predicamos bien pero no tenemos compasión. Adoramos bien pero no tenemos compasión. Cantamos bien pero no tenemos compasión. Pastoreamos bien pero no tenemos compasión, porque la compasión se ha perdido. Pero yo declaro como profeta que Dios levanta una generación con compasión. Vamos a decirle al que está a tu lado: es tiempo de tener compasión, es tiempo de amar a nuestro prójimo, es tiempo de manifestar el amor de Cristo. Diga conmigo: compasión.
Por eso nos enfocamos en aquellos que quizás están caídos, cayeron en pecado, en fornicación, no sentimos nada, porque no tenemos compasión. La palabra compasión es sentir el dolor de los demás. La palabra compasión es ponerte en el lugar de los demás. Y eso es lo que está faltando en el pueblo de Dios, que los pastores se pongan en el lugar de aquel que no tiene a Jesús. Eso es lo que está faltando en el pueblo de Dios, que los predicadores se pongan en el lugar de los locos, de los homosexuales, de la lesbiana. Es tiempo de que la iglesia tome territorio. Es tiempo de que la iglesia tenga compasión. La compasión se ha perdido. ¿Le digo algo? Por eso no hay milagros, sanidad. Porque una de las cosas que Jesús manifestaba en los milagros era porque tenía compasión. Había gente que no tenían fe, pero Jesús tiene tanta compasión, manifestaba un milagro en la vida de esa persona. ¿Le digo algo? Por eso nosotros oramos mucho, ayunamos mucho, buscamos a Dios mucho. Vamos al monte, vamos a la montaña, nos preparamos. Y cuando vamos a los lugares no pasa nada. No hay milagro, no hay sanidad. ¿Tú sabes por qué? No puede haber manifestación ni milagro si no hay compasión. A su nombre sea la gloria. Le estoy diciendo, no puede haber milagro y sanidad si no hay compasión. Compasión es ponerte en el lugar de los demás, tener misericordia, aleluya, de tu prójimo. Compasión, a su nombre sea la gloria, es sentir el dolor de los demás. Es tiempo de que la iglesia sienta el dolor del homosexual. Es tiempo de que la iglesia sienta el dolor de la prostituta. Es tiempo de que la iglesia sienta el dolor de aquel que no conoce a Jesús. Es tiempo de que la iglesia sienta el dolor de aquellos que no conocen a nuestro Creador. Mire, es tiempo de que la iglesia sienta el dolor de los mendigos, de los huérfanos, de los que no tienen esperanza, de los que no tienen a papá, no tienen a mamá, de aquellos que no tienen un techo, de aquellos que no tienen una familia, de aquellos que no tienen padre. Es tiempo de que la iglesia sienta el dolor de aquellos que no tienen padre. La palabra dice que nuestro Señor es padre de huérfanos, a su nombre sea gloria, y esposa de viuda. Es tiempo de que la iglesia se ponga en el lugar de su prójimo. Ya conmigo, compasión. Entonces, le digo algo. No te para, mire para acá, por favor. Usted no ha visto personas que un pastor cae, sea profeta y nos alegramos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos compasión. La palabra habla acerca de un hombre que venía de adorar a Dios de Jerusalén. La palabra dice que cayó en manos de ladrones. Lo despojaron, le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto. La palabra dice que también de Jerusalén venía un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Luego pasó un levita, la palabra dice, se le acercó y siguió de largo. Note algo, el sacerdote ministraba el templo, el sacerdote tenía conocimiento de la ley, el sacerdote tenía conocimiento acerca de Cristo, pero no tenía compasión ni capacidad. Así en este tiempo tenemos pastores, predicadores administrando el altar, pero no tienen compasión. Ellos tienen posición, pero no tienen compasión. Te estoy diciendo, el sacerdote predicaba bien, pero no tenía compasión. El sacerdote hablaba lengua, pero no tenía compasión. Le digo algo. ¿De dónde venía él? ¿De dónde venía él? De adorar a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar el nombre de Dios. Ay. Pasaba tiempo con el Espíritu de Dios, pero no tenía compasión. Él tenía conocimiento acerca de Jesús. Él tenía conocimiento acerca de la ley de la antigüedad, pero no tenía compasión. No tenía compasión. A su nombre sea la gloria. Tenemos unción, tenemos poder, tenemos revelación, pero no tenemos compasión. Y para Dios manifestar el próximo avivamiento, la iglesia tiene que tener. Ya conmigo, se prepare la iglesia de Cristo, porque en los próximos días Dios va a levantar profetas, Dios va a levantar adorador. O se cae la brujería, o se cae la magia negra, o se cae los que no de Dios. Ya está curado. Ya conmigo, hoy se cae. Hoy se cae
o se cae lo que reina en tu casa, o se cae. Termino. Escuche. Mire para acá. Le digo algo. Ministraba el altar, pero no tenía compasión. Igualmente levita. Ministraba el altar, pero no tenía compasión. Adoraba a Dios un día al mes, pero no tenía compasión. Wow. La compasión se ha perdido hoy el día. El amor por el prójimo, el amor por los huérfanos y el amor por los necesitados. Diga conmigo, compasión. Escucha con atención. Jesús se juntaba con los fariseos, con los pecadores. Y los fariseos lo criticaban. Pero entendía algo. Que Jesús se juntaba con los pecadores, los publicanos, los ladrones. Era porque tenía compasión. Hay gente que se le hace imposible juntarse con una prostituta. Se le hace imposible juntarse con un homosexual. Se le hace imposible juntarse con una lesbiana. Se le hace imposible juntarse con un mendigo. Se le hace imposible juntarse con un vil. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen compasión. Y para tú revelar el amor de Cristo tienes que tener compasión. Y tú sabes por qué la mayoría no se junta con los homosexuales, porque cuidan más su imagen que la de Cristo. Y es tiempo de que la iglesia proyecte la imagen de Cristo. Es tiempo de que la iglesia proyecte la imagen de Cristo con su actitud, con su comportamiento, con su disciplina. Se va a levantar una generación que nadie lo conoce, pero va a tener compasión. Lo que van a provocar avivamiento serán aquellos que tengan compasión. Hombre de Dios, ven para acá. ¿Cómo usted puede conocer la necesidad que yo tengo si usted no se junta conmigo? Dígame, ¿cómo usted puede conocer mis problemas? ¿Por qué él peca? ¿Por qué él falla? Júntate con él y te darás cuenta de dónde viene el problema. La gente decía, saque un ladronazo. Saque un ladronazo. Pero cuando Cristo se juntó con él, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, se dio de cuenta que Saqueo no era un ladrón. A su nombre sea la gloria. Es tiempo de que la iglesia se ajuste con aquellos que no conocen al Creador. Escuche esto, pastor. El otro día, pensando en esto, dije, por el Señor se convirtió en respuesta para aquellos necesitados. Sí, el Señor se convirtió en respuesta para aquellos pecadores. ¿Le digo algo? El otro día ando con Joan, mi amigo Joan, y vamos de camino a llevar unas compras a un lugar. El Espíritu Santo me puso en el corazón que lleve las compras a la casa de esta joven. Y cuando voy a la casa, la joven comienza a llorar y comienza a gritar. Y cuando ella deja de llorar, yo comienzo a escucharla. Y me dice ella, anoche yo le estaba orando a Dios que toque a alguien para que me bendiga. El Señor me dijo, Lisandro, ella anoche me estaba orando para que yo la bendiga y yo te convertí una respuesta para ella. Es tiempo de que la iglesia deje de ser pastores. Es tiempo de dejar de ser pastores, predicadores, y debemos convertir en respuesta para aquellos que no conocen al Creador. A su nombre sea la gloria. Es tiempo de que la iglesia, a su nombre sea la gloria, se convierta en respuesta para aquellos que no conocen a Jesús. Vamos, dile al que está tú eres una respuesta. Dígaselo por favor. Dile, tú eres una respuesta. Es que nadie te conoce, es que nadie te invita. Tú eres una respuesta en este siglo XXI. Lista para a que levante la mano alta. Diga conmigo, yo soy respuesta. Diga conmigo, yo soy respuesta. El Señor me dijo, es tiempo de que la iglesia
se convierte en respuesta en aquellos que no lo conocen. Jesús se convertía en respuesta para los pecadores, los homosexuales, aquellos que no los conocían. Él se convirtió en respuesta. Tenemos que dejar de ser predicadores. Tenemos que dejar de ser apóstoles, pastores, y convertirnos en respuesta. Para eso fue que Dios te llamó. ¿Qué te pasa a ti, papá? ¿Qué te pasa a ti, mamá? Conviértate en respuesta para aquel que no conoce a nuestro Creador. Termino con esto. Me llegan 15 minutos. Y dice la palabra: Jesús le dice a los discípulos: denle de comer. Porque los discípulos anteriormente le dicen: maestro, despide a la multitud y que compren de comer en la aldea y en el campo. Y cuando Jesús le dice: denle de comer, ellos le responden a Jesús: solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Mire para acá, por favor. Y Jesús le dice: tráemelo acá. Le digo algo. Los discípulos, cuando Jesús le dice: denle de comer, los discípulos le están diciendo a Jesús en pocas palabras: lo que tenemos no es suficiente para sustentar esta gran multitud. Y Jesús le dice: en su mano es poco, pero en mi mano es mucho. Entonces es tiempo de que la iglesia le ponga el recurso a Jesús. Es tiempo de que la iglesia le ponga su proyecto a Jesús. Es tiempo de que la iglesia, te estoy diciendo, en tu mano quizás tú eres un empleado, pero en la mano de Dios tú eres un empresario. Ay, en tu mano quizás tú estás pagando casa, pero en la mano de Dios va a tener tu casa propia. Es tiempo de que los pastores, los predicadores le pongan su proyecto en la mano de Jesús. En tu mano pueden hacer 10 millones, pero en la mano de Dios son 100 millones. Mi cabana. Escuche. Mire para acá. Ellos le están diciendo a Jesús: lo poco que tenemos no es suficiente para sustentar esta multitud. Había mucha gente en el desierto. Y yo vengo a decirle a alguien que Dios le está diciendo: dale de comer a aquel que no tiene. Levanta un ministerio, pon una fundación, pon un colegio. Y tú le estás diciendo a Dios: lo que yo tengo no es suficiente. Y yo quiero decirte de parte de Dios que con lo poco que tú tienes, Él lo va a hacer. Con lo poco que tú tienes, Él va a abrir puertas. Con lo poco que tú tienes, Dios va a romper cadenas. Con lo poco que tienes, Dios va a libertar al cautivo. Hay gente que le están poniendo límite al Espíritu Santo. Le están diciendo al Espíritu Santo: lo poco que tenemos no es suficiente para yo levantarnos como predicador. Lo poco que tú tienes, quiero decirte, eso es lo que Dios va a utilizar. Me acuerdo yo como ahora la gente dice: no sabe hablar, no tiene familia. La gente dice: no califica. La gente dice: no tiene a papá, no tiene a mamá. A su nombre sea la gloria. Y escuché una voz de Dios. Escuché la voz de Dios en ocasión en la montaña. Y utilizando alcántara, alcántara. Lo poco que tú tienes es suficiente para yo hacerlo. No le ponga límite al Espíritu Santo. Con lo poco Dios lo va a hacer. Con lo poco Dios te va a abrir las puertas a naciones. Con lo poco Dios te va a prosperar. Con lo poco que tienes. El Señor me dijo: no digas que tú no calificas. No digas que tú no estás preparado. No digas que tú no terminaste lo poco que tú tienes. Yo lo voy a hacer. Con lo poco que tienes, yo lo voy a hacer. Con lo poco que tienes, Dios te va a conectar con los empresarios. Con lo poco que tienes, Dios te va a prosperar. Para terminar, corto aquí. Jesús toma los panes, se los da a los discípulos, y luego los discípulos se los dan a la multitud. Le digo algo: los panes no se multiplicaron cuando, un ejemplo, Jesús oró y de repente di que el desierto estaba lleno de pan. Mientras Jesús le daba los panes a los discípulos, los panes iban multiplicándose. Escucha con atención. Mientras Jesús le ponía los panes a los discípulos, los panes iban multiplicándose. Le digo algo: una iglesia sin movimiento es difícil que se multiplique. Un pastor sin movimiento es difícil que se multiplique. Entonces es tiempo de que la iglesia salga a la calle. Es tiempo de que la iglesia salga del templo. Dios necesita movimiento. Dios necesita movimiento. Vamos a invertir para las almas. Vamos a invertir por aquellos que no conocen al Señor. Acabo.
Acabo. Él le dice, para terminar, que el tiempo avanza, hay unos predicadores atrás. Él le dice, toma. Luego que multiplicó los panes y los peces, mandó a la multitud que se recogiera la hierba. Dice la palabra que recogieron 12 canastas. Le digo algo, ellos invirtieron los 5 panes y los 2 peces y luego recogieron 12 canastas. Todo aquel que ha invertido en la obra, todo aquel que ha invertido en su ministerio, todo aquel que ha invertido en las almas, prepárese, porque en los próximos días va a recoger. Hay gente que van a comenzar a recoger lo que un día invirtieron. Lo que tú has invertido en tu ministerio, lo que tú has invertido en las almas, no ha sido en vano. Prepárate, porque vas a recoger. A su nombre, póngase de pie. Frankie, ve acá. Dios le bendiga a todos. Ahorita estuvimos dando un buffet alrededor de 200 personas, 400.